Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Camilo Andrés Domínguez y a continuación les hablaré de los traductores y los compiladores. Estos son conceptos muy importantes y fundamentales en el mundo de la programación. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Un traductor es un programa que convierte un texto escrito en un lenguaje fuente a un texto escrito en un lenguaje destino, produciendo un error si lo hay. Por ejemplo, tenemos un código escrito en lenguaje Java y a través de un traductor lo podemos convertir a lenguaje de C++. Existen varios tipos de traductores. En primer lugar tenemos el traductor del idioma, que su función es traducir de un idioma a otro. Por ejemplo, traducir del inglés al español. Un ejemplo de este tipo de traductor sería el traductor de Google. Estos traductores de idioma poseen multitud de problemas. Por ejemplo, necesitan de inteligencia artificial para poder funcionar. Además, tienen problemas con las frases hechas. Cuando hablo de frases hechas me refiero a frases como piel de gallina, por si las moscas. Estas frases así nos arrojan otro tipo de resultados. También estos traductores cambian el sentido de las palabras según el contexto. En segundo lugar tenemos a los compiladores, que un compilador es aquel traductor que tiene como entrada una sentencia en lenguaje formal y como salida tiene un fichero ejecutable, es decir, realiza una traducción de código de alto nivel a código máquina. Otro tipo de traductor son los intérpretes, que los intérpretes son como un compilador, solo que la salida es una ejecución. El programa de entrada se reconoce y se ejecuta a la vez. No se produce un resultado físico, es decir, no se produce un código máquina, sino un código lógico, es decir, una ejecución. Este tipo de traductores tiene sus ventajas y sus desventajas. Una desventaja es que produce una lentitud al momento de ejecutar el código y además consumen demasiados recursos. Una ventaja es que permiten una fácil depuración, es decir, que el código sea limpio y se ejecute correctamente. Otro tipo de traductor son los preprocesadores, que estos permiten modificar el programa fuente antes de la verdadera compilación. Estos preprocesadores hacen uso de macroinstrucciones y directivas de compilación. Por ejemplo, en el lenguaje C, el preprocesador sustituye la directiva numeral include .1.c por el código completo que convierte el fichero 1.c, de manera que cuando el compilador comience su ejecución se encuentra con el código ya insertado en el programa fuente. Además, los preprocesadores suelen actuar de manera transparente para el programador, pudiendo incluso considerarse que son una fase preliminar del compilador. Otro tipo de traductores son los intérpretes de comando, que estos traducen sentencias simples a invocaciones a programas de una biblioteca. Además, estos se utilizan en los sistemas operativos. Por ejemplo, si vamos al MC2, se teclea el comando copy, se ejecuta la función de copia de ficheros del sistema operativo que se encuentra residente en memoria. Esto es una de las funciones que hacen los traductores de intérprete de comando. Otro tipo de traductor son los ensambladores y los macroensambladores, ya que estos dos tipos son los pioneros de los compiladores. Sabiendo que un ensamblador es un compilador sencillo en el que el lenguaje fuente tiene una estructura tan sencilla que permite la traducción de cada sentencia fuente a una única instrucción en el código máquina. Al lenguaje que admite este compilador también se le llama lenguaje ensamblador. Por otro lado tenemos a los macroensambladores, que esto es un ensamblador avanzado que permite definir macroinstrucciones que se pueden traducir a varias instrucciones máquina. Luego tenemos a los conversores fuente-a-fuente, que estos permiten traducir de un lenguaje de alto nivel a otro de lenguaje de alto nivel. Como por ejemplo tenemos la traducción de Pascal
al lenguaje C, es decir, de un lenguaje de alto a otro lenguaje de alto nivel. Y finalmente tenemos al compilador cruzado, que este es un compilador que genera código para ser ejecutado en otra máquina. Este tipo de traductor se utiliza en la fase de desarrollo de nuevos ordenadores. De esta manera es posible, por ejemplo, al momento de construir el sistema operativo de un nuevo ordenador recurriendo a un lenguaje de alto nivel. Ahí se pone en funcionamiento este tipo de traductor. Bueno, ahora les hablaremos acerca de los conceptos básicos relacionados con la traducción. Bueno, la compilación, el enlace y la carga. Estos son las tres fases básicas que hay que seguir para que un ordenador ejecute la interpretación de un texto escrito mediante la utilización de un lenguaje de alto nivel. Pasadas de compilación, es decir, es el número de veces que un compilador debe leer el programa fuente para generar el código. Son como las iteraciones que hace el compilador hasta que genere el código fuente. Tenemos la compilación incremental, que esta consiste en recopilar varias veces un programa fuente hasta obtener una versión definitiva libre de errores de ese programa. Vale mencionar que solo se recopilan las modificaciones realizadas desde la última compilación. Por ejemplo, si estamos compilando un programa y tiene un error, entonces nosotros agregamos una nueva línea de código y esa nueva línea de código es la que se va a incrementar en el compilador. Es algo incremental es como una pila que va llenándose cada vez más. Otro concepto fundamental es el del compilador, que realiza una labor de traducción inversa, es decir, pasa de un código máquina al equivalente escrito en el lenguaje que lo generó. Otro concepto fundamental es el metacompilador, que es un compilador de compiladores. Se trata de un programa que acepta como entrada la descripción de un lenguaje y produce el compilador de dicho lenguaje. Y finalmente tenemos los autocompiladores, que un autocompilador es un compilador escrito en el mismo lenguaje que compila o parecido, como su nombre lo indica, autocompilador. Bueno, mis amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya servido estos conceptos básicos de la programación. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima ocasión.